¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Presidenta del Congreso destacó respaldo contundente a Gabinete Cateriano y dijo estar a la espera de pedido de facultades. También señaló que su gestión es recta y transparente en referencia a sus viajes de representación. Opiniones encontradas generó entre los parlamentarios anuncio del premier cateriano de solicitar facultades para legislar en materia económica, social y seguridad ciudadana. Exoneración a descuentos a las gratificaciones fue también materia de debate entre los parlamentarios. La mayoría se mostró a favor de prorrogar vigencia de la norma. Comisión que investiga influencia del narcotráfico en la política interrogó a Facundo Chinguel en penal Piedras Gordas. Acordaron citar a madre de Gerald Oropesa. En foro realizado en el Congreso, jóvenes expresaron su deseo de participar activamente en la política. Vamos con las noticias. La presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, destacó que el voto de confianza otorgado al jefe del gabinete, Pedro Cateriano, fue contundente por parte de la representación parlamentaria. Dijo además que estará a la expectativa del pedido de delegación de facultades por parte del Ejecutivo. En otra parte de sus declaraciones a la prensa, aclaró los viajes que realizó a provincias como parte de su facultad de representación. Veamos. Destacó el contundente respaldo que otorgó el Pleno del Congreso a Pedro Cateriano y a su gabinete. La titular del Legislativo, Ana María Solórzano, comentó así el voto de confianza que logró el presidente del Consejo de Ministros en la sesión de investidura. Creo que son temas importantes que ha anunciado el Premier. Él ha escuchado pacientemente también a todos los congresistas, así que se vienen nuevas iniciativas, nuevos proyectos, algunos pendientes también respecto a la economía, sobre todo del país. Entonces hemos visto claramente que el Parlamento ha dado un respaldo con una muy buena votación al Premier cateriano, le deseamos todos los éxitos y el Parlamento estará pues atento a los proyectos de ley que tenga bien aprobarse en Consejo de Ministros y que lleguen a este Parlamento. Solórzano indicó que el Parlamento siempre estará dispuesto y atento a las iniciativas legislativas anunciadas por el jefe del gabinete, así como al pedido de facultades legislativas, las mismas que se debatirán en el Pleno del Congreso. El Parlamento otorgó al Ejecutivo facultades para legislar. Me parece que fueron 8 puntos en aquel entonces que se dio al Ejecutivo. Entiendo que esta vez también será lo mismo. Estaremos pendientes cuando llegue el documento. No podría adelantar como presidenta del Parlamento que se dé o no se dé, ¿no? Eso es un debate que se dará en su momento. Finalmente, después del debate, se votará, como cualquier otro proyecto de ley. De otro lado, señaló que la información difundida en un medio local sobre los viajes que realizó al interior del país es totalmente errónea, dado que sus viajes personales, según explicó, los ha solventado con sus propios recursos, mientras que los viajes en representación del Congreso fueron realizados con pasajes que asigna el legislativo. Me pongo a disposición de dar cuenta todos los viajes que se pretende cuestionar, porque todos los viajes que he viajado con dinero del Congreso, que es legal, porque el Congreso da a los congresistas 48 pasajes al año, han sido como congresista. Y prueba de ello es que también tengo viajes personales que los he pagado con mi bolsillo. Entonces queda claramente que hay una diferencia de qué es personal cuando he viajado con mis hijos, con mi familia, y viajes que he utilizado como parlamentaria. Tengo todos los pasajes y todos los viajes totalmente claros aquí, de poder dar cuenta en las instancias de algún parlamentario que en todo su derecho esté con alguna inquietud de conocer al detalle mi trabajo parlamentario, lo que hago en la semana de representación, lo que hago como presidenta del Congreso, pero sí todo se ha hecho de manera transparente. Solórzano afirmó además que en los viajes que hizo a Tarapoto, Arequipa e Iquitos no fue solamente acompañada por el legislador Víctor Isla, sino también por otros parlamentarios como Norman Lewis, Rolando Reategui, César Irupailla y Juan Carlos Seguren. Por otra parte, anunció que este jueves se debatirá en el Pleno los casos de los congresistas que han sido aprobados en la Comisión de Ética. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Y el congresista Víctor Isla dijo que los viajes en los que coincidió con la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, al interior del país, fueron en función de representación y que viajó también con otros legisladores.
Agregó que el viaje a Arequipa se hizo en la primera sesión descentralizada que organizó cuando era presidente del primer poder del Estado. Quiero señalar primero que todo está colgado esto en el portal. Es más, yo hace un mes aproximadamente he inaugurado una página que se llama Loreto está primero, donde pueden ver todas las actividades que hemos realizado dentro de los parámetros congresales. Para ir un ejemplo, lo que se señala en septiembre fue la primera sesión descentralizada que hizo mi mesa directiva en Arequipa, luego Moquegua y luego Tacna. Es más, esa sesión creo que Canal N estuvo, estaba haciendo memoria, recuerdo que hubo ahí un conflicto con el SUTE y salimos con el presidente Guillén. En esa oportunidad estuvo los parlamentarios de Arequipa, entre ellos la congresista Solórzano de Uren, el congresista Luna, recuerdo que nos había acompañado también. Luego veo ahí uno que es en enero en Iquitos, es un viaje para el aniversario de la ciudad de Iquitos, y luego, para ponerlo como ejemplo, hay otro que se señala en enero, también a fines de enero, siguiendo con las sesiones descentralizadas, nos trasladamos a la profundidad de la Amazonía, al Datén del Marañón, que es la frontera con Ecuador, donde está como su capital San Lorenzo. Es la primera vez que llegó allá el Parlamento como mesa, hicimos varias sesiones dentro de los distritos, estuvimos en la localidad de Uxpayacu, que es la capital de Pastaza, estuvimos en Saramiriza, y ahí estuvimos acompañados del congresista León, del congresista Levis, el congresista Inga, la vicepresidenta estuvo unos días también, su agenda no le permitió quedarse más días. Entonces todo está claro, todo está transparente, ¿no? Opiniones a favor y en contra generó entre los parlamentarios de las diversas bancadas el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, de solicitar facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, programas sociales y economía. Veamos lo que dijeron. Parlamentarios como Virgilio Acuña de Solidaridad Nacional señalaron que sí le otorgarían facultades al Ejecutivo en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana y contra el narcotráfico, aunque explicó cuáles serían los reparos en materia económica. Esperemos que el Premier presente la solicitud de facultades especiales, o para el tema de seguridad ciudadana o para el tema económico. Yo creo que en el tema de seguridad ciudadana y de lucha contra el narcotráfico no tenemos problemas. Yo particularmente creo que podemos otorgarlo en forma inmediata. Pero para el tema económico es un tema que tienen que precisarnos. No se puede hablar en términos generales en ciertas facultades. Tienen que precisarnos para qué áreas necesitan, qué inversiones van a tener y por qué tiempo lo necesitamos. El legislador Juan Carlos Seguren del Partido Popular Cristiano, Alianza por el Progreso, también dijo tener dudas en las facultades para el sector economía. Porque podría generar una farra fiscal, podría dar pie a medidas populistas y porque estaría dejando atado de manos indebidamente a un nuevo gobierno, quien tiene derecho a justamente recién ahí el nuevo gobierno pedir facultades para implementar su política de gobierno. En ese sentido, el congresista de la bancada nacionalista Gana Perú, Freddy Otárola, pidió prudencia para primero conocer en qué consistirá el pedido de facultades. Están pronunciándose antes de que llegue la solicitud. Yo les pediría mesura en temas de seguridad ciudadana. Hay otros temas importantes, por ejemplo, que va a ir más allá de este gobierno. Nosotros vamos a gobernar hasta el último día, que va a ir más allá. La impunidad con que actuaban algunos agentes en los gobiernos regionales y municipales, sigue entender que este es un Estado unitario. Queremos dejar para el futuro gobierno y también para el actual, porque nos queda todavía bastante tiempo, ¿no?, normas, legislación que le permita al Estado, al Ejecutivo, reitero, es un Estado unitario, intervenir las regiones cuando existan casos graves que meritúen esa intervención. En la misma línea, Teófilo Gamarra pidió calma a los legisladores de las diferentes bancadas, así como no adelantar opinión. Creo que la práctica nos está demostrando que una cosa es el discurso, una cosa es la demagogia y otra cosa es ir a los hechos. Y en este caso lo que el Ejecutivo pretende es facultades legislativas para normar algunos temas al tema económico y al tema de seguridad, ¿no? Y esperemos que estas facultades se den. No obstante, sí existen algunos grupos que justamente utilizan el doble discurso, ¿no es cierto?, que van a decir seguro que presenten al Congreso y que nosotros lo vamos a aprobar, pero a la larga esto no va a ser así.
Según la calificadora Moody's, las facultades legislativas que solicitará el Ejecutivo al Congreso en materia económica y administrativa permitirá dinamizar la economía peruana y crecer por encima del 4% en el 2015, informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Y el tema de los descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre fue también materia de debate entre los legisladores. La mayoría se mostró a favor de aprobar la norma que exonera de la reducción de impuestos, otros expresaron su punto de vista contrario. Desde el año 2009 no se descuenta a los trabajadores los aportes por e-salud y pensiones en las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Desde entonces, la norma viene renovándose año a año. En ese sentido, los congresistas Luis Galarreta y Rolando Reategui precisaron que de no aprobarse la prórroga, las retenciones en las gratificaciones de julio serían de hasta el 22% por concepto de seguridad social, AFPs y en otros casos por la ONP. Ponerle plata al bolsillo de los ciudadanos es lo mejor que puede pasar en un momento tan complicado. Si hablan de crisis, si hablan de que quieren pedir facultades en materia de finanzas, de organismos regulatorios. Oiga, acá tiene cosas tan simples como, por ejemplo, aprueben de una vez el tema de las gratificaciones para que no le genere inseguridad a la gente. En la medida que la economía también empiece a ser más formal, porque ustedes saben que el 80% de la economía es informal. Eso quiere decir que el 80% de los trabajadores activos están fuera de planilla. En la medida que también el gobierno haga un esfuerzo en que esta economía disminuya, la economía informal, va a haber que más gente comienza a aportar a la seguridad social y los empresarios también. De esa manera podemos cerrar brechas. Desde la bancada nacionalista Gana Perú, el legislador Josué Gutiérrez no descartó que el Ejecutivo pueda enviar una iniciativa que proponga la exoneración temporal de los descuentos. Necesitamos echar mano a que haya mayor liquidez, mayor dinero en el mercado. Y sí pienso que temporalmente podría ampliarse 1 o 2 años más esta exoneración, de tal manera que más adelante permitiría una discusión mucho más técnica con relación a los temas que e-salud por su parte ha presentado. ¿Hay proyectos congresistas para...? Sí, los 2 proyectos están ahí. Voy anunciando que ojalá el Ejecutivo o no sé, algún parlamentario pueda presentar una fórmula mixta que sería mejor. Por su parte, el legislador Víctor Andrés García Belaúnde, autor de uno de los proyectos que plantea la prórroga de la exoneración de los descuentos a las gratificaciones, se mostró optimista de que la norma pueda aprobarse antes de que culmine la presente legislatura. Hoy día, que la situación está bastante parecida a la 2009, el trabajador necesita tener dinero en el bolsillo para poder pagar sus préstamos y para poder tener algún tipo de liquidez en julio y en diciembre porque los sueldos no han subido. Así que me parece muy bien que el gobierno y que la mesa directiva quieran poner en debate este proyecto que estoy seguro que se va a aprobar por unanimidad. Mientras para su colega de la bancada Acción Popular Frente Amplio, Johnny Lescano, de ninguna manera se estaría afectando a e-salud. Se tiene que aprobar esto en la Comisión de Economía y luego se tiene que ver en el Pleno del Congreso, pero yo creo que eso está asegurado porque tenemos hasta julio para poder aprobar la ley. Y además, repito, Acción Popular y Frente Amplio ya presentó el proyecto para que sea definitivo el no recorte. Y el partido de Gana Perú ya presentó hace días atrás el no recorte hasta el 2016. El congresista Josué Gutiérrez también precisó que los ministerios de Trabajo y de Justicia evalúan la pertinencia de la norma. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Fernando Andrade, señaló que espera que el premier Pedro Cateriano cumpla con lo expuesto ante la representación nacional sobre brindarle mayor apoyo logístico para la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Obviamente que en seguridad, que ha sido el último tema que ha tocado él y que para mí debió ser el prioritario, el primero y darnos cifras concretas de lo que va a pedir y datos concretos, entonces esperamos que él nos diga qué es. Obviamente que dentro de la Policía Nacional, al igual que el ministro Urresti dijo que iba a hacer una investigación sobre los generales que habían ascendido en los primeros 3 meses, en marzo iba a tener una evaluación. Y ya estamos en abril, finalizando y todavía no tenemos nada. ¿Cómo han cumplido? ¿Si ha valido la pena nombrar 36 generales nuevos y qué resultados tienen? Entonces, esas son las cosas que nos preocupan, porque cada vez el sicariato ha aumentado y la preocupación de la ciudadanía aumenta.
Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para tener más policías buenos y capacitados para brindarnos seguridad. Y esperemos pues que en estas facultades que pidan vea cómo tener más y que nos den la seguridad que todos queremos. Dentro al interior de la policía, ¿no? Porque las cosas sencillas, si a ti te piden, te tocan la puerta y te dicen, oye, ¿me prestas tu teléfono para llamar a mi comisaría? Tú lo dejas entrar a tu casa. No tenemos la confianza suficiente para dejar pasar a un policía dentro de nuestras casas. Y tienen que ganarse esa confianza, y esa confianza se gana con los trabajos internos que tienen que hacer y la depuración interna que tienen que hacer entre la policía. Sé que hay muchos policías que han sido impuestos por el Poder Judicial y eso pues ha malogrado a la parte interna, pero hay que ver la forma pues también de hacer la limpieza interna para que podamos tener una policía que nos sintamos orgullosos de ella. Al volver, comisión que investiga influencia del narcotráfico en la política peruana entrevistó a Facundo Chinguel en Penal Piedras Gordas. Próxima citada será Pilar López Vargas, madre de Gerald Oropesa. Volvemos con los detalles. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más información. La comisión que investiga la influencia del narcotráfico en la política peruana entrevistó al expresidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, Facundo Chinguel, en el Penal Piedras Gordas. Al término de la sesión reservada, su presidenta, Rosa Mavila, anunció que citarán para la próxima semana a Pilar López Vargas, madre de Gerald Oropesa. Luego de 3 horas de sesión reservada en la que declaró Facundo Chinguel en el penal de Ancón número 2, antes Piedras Gordas, la titular de la comisión que investiga los vínculos del narcotráfico en los partidos políticos informó que la próxima invitada será la señora Pilar Oropesa, madre de Gerald Oropesa, quien viene siendo investigado y buscado por supuestos vínculos con el narcotráfico. En este caso creo que vamos a convocar a la madre del señor Oropesa, ¿no es cierto?, que nos informará de la naturaleza de sus vínculos, pero también de las características de actuación de su hijo y de la relación política que éste puede haber tenido y con quiénes. Trascendió que en la sesión Facundo Chinguel, ante las preguntas de los congresistas Rosa Mavila, Yehude Simón y Elar Melgar, negó ser un testaferro, haber participado en contrataciones con el Estado a través de una de las empresas de los Oropesa. Aclaró que solo fue un abogado externo. Mavila indicó que las declaraciones de Chinguel contribuyen a las investigaciones y que se pudo establecer la naturaleza de su vínculo político, pero no de otro tipo de vínculo con la familia Oropesa. Establece con claridad que tuvo vínculos con el padre, con la madre, con el hijo, en materia profesional e incluso patrimonial. Establece el tipo de relaciones que tenía el señor Chinguel, el mecanismo del trámite de los narcoindultos. Miguel Facundo Chinguel, ex titular de la Comisión de Gracias Presidenciales de la segunda gestión presidencial de Alan García, habría negado en todo momento haber actuado de manera ilegal, informó Central de Noticias del Congreso. Ahora les contamos que los integrantes de la Comisión de Salud recibieron a un médico francés experto en enfermedades raras. También analizó el proyecto de ley de telesalud. Veamos la nota. El profesor Didier Laconf es miembro de la Academia Francesa de Medicina en París. Trabaja con un equipo de expertos para diseñar el Plan Nacional de Enfermedades Raras en Francia y cuenta con más de 20 años de experiencia en descartes neonatales de enfermedades genéticas. Y llegó al Congreso para compartir sus experiencias con los integrantes de la comisión que preside el legislador José Elías Ábalos. Solo en Francia hay 4 millones de pacientes con enfermedades raras y en Europa 25 millones. Y yo le pedí que nos diera una opinión, ya que ustedes son los expertos en lo que se va a hacer aquí en el Congreso. Laconf hizo una explicación del significado de enfermedades raras, diagnóstico, tratamiento, seguimiento e investigación. Identificar cuáles son las enfermedades a través de una implementación de registros o de cohortes, una especie de base de datos nacional sobre estas enfermedades para comprender cuáles son estas enfermedades que representan en el país
un problema de salud pública, ¿no? Además de todas las otras enfermedades, obviamente, pero son enfermedades en lo que respecta a las enfermedades infecciosas de repente, y hoy en día hay una solución terapéutica. Entonces, lo que falta por hacer en lo que es la salud pública es justamente trabajar con estas enfermedades raras genéticas. El médico francés explicó que las principales enfermedades raras que existen son fibrosis quística, distrofia muscular, lupus, esclerodermia, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. Son las enfermedades raras para las que tenemos más soluciones a nivel terapéutico, a través de medidas dietéticas y alimentación, o también a través de medicamentos específicos, como por ejemplo terapia de sustitución de algunas proteínas deficientes en estas enfermedades. Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Elías Ábalos, dijo que considerará las experiencias para incorporarlas en el reglamento de la Ley General de Salud. También señaló que actualmente se viene trabajando la iniciativa legislativa sobre telesalud. Cabe señalar que la Comisión de Salud organizará en junio próximo el primer Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas, que se realizará en la ciudad de Paracas, Ica, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Pobladores de la Asociación de Propietarios Villa Persín-Deza en Jicamarca, San Juan del Lurigancho, pidieron ser integrados en los proyectos de agua y alcantarillado que desarrolla Sedapal en esa zona y que beneficiará a más de 25.000 pobladores de escasos recursos económicos. Fue durante una reunión con el presidente de la Comisión de Vivienda, Johnny Lescano. El pedido fue formulado por dirigentes de esa asociación en la mesa de trabajo organizada por el presidente de la Comisión de Vivienda, congresista Johnny Lescano. Sin embargo, Winder Alarcón Sarabia, funcionario de Sedapal, sostuvo que era imposible atender esa solicitud debido a que el estudio definitivo y el expediente técnico ya se estaban desarrollando en base a un perfil reforzado. Sugirió a los solicitantes pedir un estudio complementario. De otra forma, sería mentirles. Por eso le diría que tendrían que esperar la culminación de la obra, porque eso significa incrementar el caudal, incrementar la inversión. Este estudio, por ejemplo, una vez concluido este estudio, hay que, con el monto establecido y con su área de influencia, hay que enviarlo a la oficina de Obvio y FONAPE para verificar lo que se aprobó en el perfil y lo que va a salir en el expediente técnico. Y hay un monto establecido que no podemos superar. El alcalde de San Juan del Lurigancho, Juan Navarro Jiménez, dijo que el problema era limítrofe, por lo que solicitó una búsqueda catastral para determinar dentro de qué jurisdicción se encuentra la Asociación de Propietarios Villa Persín. En tanto, el dirigente Persín-Deza señaló que el programa Agua para Todos los consideraba dentro de la jurisdicción del distrito de Guarochirí y no de San Juan del Lurigancho como les corresponde. El problema es más que nada de la demarcación territorial. Queremos saber que la población que va a ser beneficiada, llámese asentamientos humanos, agrupaciones familiares, que se busque en catastral a qué zonas pertenecen, ¿no? Porque yo estoy completamente seguro al 100% que eso está en la jurisdicción de San Juan del Lurigancho. Entonces ya también sería un problema de Sedapal, porque se está metiendo en un problema legal. Luego de escuchar a todos los involucrados, el congresista Lescano se comprometió a realizar en el Ministerio de Vivienda las coordinaciones pertinentes a fin de buscar la mejor solución a esa problemática. Primera conclusión, el problema limítrofe nada tiene que ver en este asunto. En segundo lugar, la ampliación al proyecto principal, al esquema, es un poco difícil, conforme ha explicado el ingeniero Alarcón, y vamos a pedir al Ministerio de Vivienda que pueda emitir un decreto para un perfil reforzado con los requisitos de un estudio de factibilidad. Flores Solís, teniente gobernador de San Juan del Lurigancho, denunció que pseudo dirigentes no solo trafican con terrenos de la zona, sino también con la esperanza de la población por tener agua y luz. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La Oficina de Normalización Previsional, ONP, redujo el número de expedientes de los jubilados que esperan una pensión, además de mejorar el servicio de atención. Así lo afirmó su titular, Diego Arrieta, ante un grupo de trabajo de fiscalización. Veamos la nota. Un servicio eficiente, inmediato y transparente para minimizar el tiempo entre el cese del trabajador y la entrega de la pensión, así como para disminuir el tiempo de respuesta en el proceso de calificación, fueron los lineamientos de gestión expuestos por Diego Arrieta, jefe de la Oficina de Normalización Previsional, en la sesión del grupo de trabajo que fiscaliza ese tema. El tiempo de respuesta al cierre del ejercicio 2014 fue de 76 días, o sea,
como tiempo promedio de solución por expediente, al cierre de diciembre del 2014, como le mencionaba. Al cierre del último trimestre, o sea, de marzo de este año, estamos en 46. Aseguró que en los últimos 4 años, la ONP redujo en 80% el número de expedientes que se encuentran a la espera de ser resueltos por la institución. Dijo además que la prioridad es que los asegurados puedan gozar de una pensión en un plazo oportuno, recibiendo orientación y un servicio adecuado en tiempo real. Nuestro objetivo de corto plazo es alcanzar el límite de los 90 días como tiempo máximo de resolución. El año pasado, o sea, cerramos diciembre con el 87% que se resolvía dentro de los 90 días. Hoy día estamos en 90% y esperamos en unos pocos meses llegar al 100% dentro de los 90 días. Al respecto, el titular del grupo de trabajo, Alejandro Aguinaga, expresó su preocupación por la situación de miles de aportantes que se ven obligados a recurrir a la vía judicial para hacer respetar sus derechos y poder cobrar una pensión luego de años de aportación a la ONP. ¿Cómo les vamos a poder dar una solución a esta gente? Hemos visto que sí es cierto, de 126.000 juicios se ha bajado a 25.000, pero de todas maneras 25.000 en un universo de 493.000 pensionistas, estamos hablando de un 5%. Finalmente, el máximo representante de la ONP informó que cuenta con un presupuesto de 5.933 millones de soles, monto cuya mayoría será destinada al pago de pensiones, toda vez que el 70% de esos recursos proviene del aporte de los trabajadores. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Al volver, en foro organizado en el Congreso, jóvenes expresan su deseo de participar activamente en política. Volvemos con los detalles. Seguimos con más noticias. ¿Cuántos jóvenes están preparados para incursionar activamente en la política? ¿Cuántos reflexionan sobre su rol con ideas y propuestas para un país mejor? Estas fueron algunas de las preguntas que se plantearon en el foro denominado Influencia de la Política en los Jóvenes, que organizó la parlamentaria Julia Tevez. La participación de los jóvenes en la política se ha convertido en un agente clave para el cambio social y el desarrollo económico, con una visión clara para tomar decisiones de impacto como en la educación y la salud. Fue la reflexión de una de las participantes a este importante foro que congregó a un buen número de participantes. Los jóvenes en el Perú vivimos, digamos, una sensación de inseguridad, precariedad laboral bastante grande. Entonces tenemos esa necesidad de luchar por algo justo. Ese es nuestro espíritu joven, de luchar por algo que nos ayude a vivir y a desarrollar. Derechos ganados. La juventud representa el 28,5% de la población peruana y según estadísticas, más del 60% no está interesado ni motivado de participar en política directamente. Sin embargo, los jóvenes de hoy quieren partidos serios y no mafias. Porque al igual que todos ustedes, yo soy joven. Probablemente todos somos de la misma generación. Y siempre he escuchado que los jóvenes son el cambio. Yo creo que eso es mentira. Porque en realidad, si un joven no se prepara, no va a ser cambio de nada. Si un joven no estudia, no es cambio de nada. Si un joven no hace política en serio, sudando la camiseta, no es cambio de nada. Para el periodista Alberto Cuquín, los jóvenes tienen la oportunidad de trabajar activamente en política, de vivir en un Perú con valores y principios. Pero la pregunta es, ¿cuántos jóvenes están preparados para incursionar en la política del país? Pero si queremos pensar en los jóvenes comprometidos con la vida política del Perú, es decir, comprometidos con su futuro, obviamente que ese esquema de la movilización es circunstancialmente aceptable, pero pensando en el futuro, uno tiene que ver hacia dónde tenemos que apuntar. La parlamentaria Julia Tevez, al cierre del foro, se mostró optimista del trabajo que vienen haciendo los jóvenes en la política del Perú, con una visión diferente, que empiezan a entender la importancia de involucrarse directamente en asuntos del país. Yo los veo a ustedes y ustedes son cada uno, para mí son un talento, son una fortaleza brillante y tienen propuestas para ser futuros candidatos y futuros gobernantes de nuestro país. Denis Ávila, Central de Noticias del Congreso.
El congresista Acacio Guaire propuso la creación de centros de investigación para mejorar la producción de palta y chirimoya en el Perú. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa realizada en el Congreso. Veamos. Con el fin de hacer de la chirimoya un producto gourmet, el congresista Acacio Guaire propuso crear centros de investigación para mejorar la calidad de este producto y así incrementar su exportación. Indicó que Perú es poseedor de una de las más exquisitas chirimoyas en el mundo y que esta es desaprovechada. Hay que hacer centros de investigación. Ahora las hay, por ejemplo, Citebit, que está en Ica, que ya la uva se está exportando, uva de mesa, se está exportando el pisco, se está exportando otros productos como otros berries. En conferencia de prensa denominada el primer festival de Yunguya, ubicada en el distrito de Ponto, en Huari, región Ancash, Acacio Guaire señaló también que esta zona ha registrado un gran volumen de producción de palta Hass, solo en el 2014, más de 177.000 toneladas. Palta Hass, esto no es la palta, como decía, ya está promocionado, últimamente ha habido un gran volumen de producción. Obviamente hasta ahora lo que está llevando la delantera en caso de la exportación es la uva, pero la palta aún todavía nos falta llenar esa brecha muy grande que lo necesita el mundo y que lo necesitamos también nosotros como el mercado interno. Autoridades de la comunidad campesina de Yunquilla agradecieron el apoyo del Parlamento en la difusión y promoción del primer Festival de la Chirimoya y Palta y señalaron que esperan que sus ventas incrementen en el evento a realizarse del 30 de abril al 1 de mayo. La chirimoya tiene su origen en los valles interandinos de Perú y Ecuador, entre los 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Nuestro país cuenta con cultivos muy promisorios, pero son México y España los que han desarrollado cultivos en la línea de producción exportadora, informó Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Les recordamos que pueden seguir nuestra señal a través del canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Será hasta una próxima oportunidad.